Bienvenidos a mi canal, soy Mariano Utín, alias El Materialista, y es un gusto estar otro domingo con ustedes. Como siempre, aclarar que estos envíos son una mera aproximación al materialismo político, con el objetivo de hacer alcanzable algunos de sus conceptos, algunas de sus ideas, es decir, de ser una introducción. Y a todos aquellos que quieran profundizar en el mismo, se pueden inscribir en el curso de experto universitario en materialismo político del Instituto Beatriz Galindo, y también pueden profundizar en lecturas de los libros que ya recomendé en el envío anterior, como así también en otros libros, ¿no? Bien, en el envío anterior, en el número 2, habíamos hecho una explicación y una justificación política del materialismo político. Hoy vamos a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con el origen del término materialismo y cómo el mismo ha ido evolucionando en el tiempo. También vamos a profundizar en la composición del materialismo político, es decir, explicar esquemáticamente y sintéticamente cuáles son las distintas corrientes filosóficas y de pensamiento que nutren el materialismo político. Por lo tanto, comencemos con el origen del término materialismo y cómo llegamos a la denominación nuestra de nuestro materialismo político. Bien, el término materialismo, con respecto a la filosofía, fue utilizado por primera vez en 1647 por Robert Boyle, quien fue un filósofo natural, un químico, físico, inventor, algo anglo-irlandés, y también fue un prominente teólogo, y como científico es conocido principalmente por lo que él mismo formuló como la ley de Boyle, que tiene que ver con la relación entre volumen y presión de los gases. Además de que Boyle fue considerado uno de los primeros químicos modernos y por lo tanto uno de los fundadores, digamos, de la química moderna. Pero bueno, decíamos, Robert Boyle. El término entonces materialista es mencionado por primera vez por Boyle en una publicación que hizo que se llamó The Excellence and Grounds of the Mechanical Philosophy. Para Boyle, el término materialismo significaba la filosofía según la cual la realidad está compuesta por corpúsculos que poseen propiedades mecánicas, las llamadas cualidades primarias, y actúan estos corpúsculos unos sobre otros con leyes mecánicas expresables, digamos, matemáticamente. Con posterioridad, otros grupos de filósofos, como los denominados philosophes, o philosophes, perdón mi francés, de la Ilustración, entre ellos destacan Condorcet, Condillac, Diderot, Helvetius, Voltaire, decía, ellos también utilizaron el término para definir sus posiciones filosóficas. En ese sentido podemos decir, por ahora, de una manera general, como para ir aproximándonos al término, junto con Hidalgo Tuñón, como dice él, ¿no?, que el materialismo en realidad, y para que se entienda de manera general, el materialismo es una posición filosófica crítica que considera a la materia como principio, como origen y como causa de todo lo existente.
Y esta era un poco la idea general, ¿no?, del término. Eh, es decir, si bien en nuestro primer envío hablamos de la evolución del materialismo, como las corrientes filosóficas, ¿no?, que hablábamos de aquellos filósofos que tenían elementos materialistas que se los podía considerar como materialistas, es recién a partir de Robert Boyle y de estos filósofos que recién mencionamos, es que se empieza a emplear el término materialista. Sin embargo, el rótulo de materialismo político, es decir, no solamente materialismo a secas, sino materialismo político, se empieza a utilizar, digamos, o ya se utilizaba en el ámbito español a partir de 1834, y su presencia se hace en realidad frecuente a partir de mediados del siglo XIX. En 1852, el filósofo Luis Manuel de Rivero se sirve de él para titular uno de sus artículos en lo que es la España del materialismo político, ¿no? Durante el siguiente siglo y medio, el rótulo materialismo político como tal se va enriqueciendo con sentidos variados, imprecisos, confusos, despectivos, pero sin llegar a cuajar en conceptos claros y distintos. Hay que señalar que en general, para esa época, ¿no?, el término materialismo político se usaba como término negativo, descalificativo, despectivo, digamos, ¿no? Y se refería a lo que tenía que ver con lo mundano, con lo sucio, lo utilitario, el interés artero, siempre esto en contraposición de los ideales, ¿no?, los valores morales, religiosos, de virtud. Digamos que los idealistas, los hombres de bien y de sanas costumbres. Pero más allá de la utilización de manera genérica o coloquial del término materialismo, el tratamiento filosófico del materialismo político como tal recién lo ofrece Gustavo Bueno en 1991, en lo que se publicó como primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Y ahí pudo delimitar, digamos, una idea precisa de materialismo político que se contraponía y se enfrentaba a la idea de formalismo político desde el sistema filosófico propio de Bueno, donde formalismo político, en una primera aproximación, digamos, pero sin agobiarnos, ya que lo vamos a ir viendo y lo vamos a explicar más adelante, decía el formalismo político, lo podríamos situar, digamos, en el eje circular del espacio antropológico, presidiendo de los otros ejes, ¿no?, de los oblicuos, de los ejes oblicuos y de los ejes radiales. O situar el formalismo como genérico, ¿no? Como si estuviese en una y siempre de manera única y a la vez de las dimensiones ontológicas de la materia, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Afirmar que la materia solo se encuentra en la dimensión ontológica material fisicalista corporeísta de la materia especial, ¿no?, de M1, de lo que es M1 de Bueno, o D1 de nuestro materialismo político, y que se encuentra solamente en una dimensión y no en las otras dimensiones. Es decir, para que se entienda, el formalismo para Bueno nos remitiría a la idea de una forma de reduccionismo, en donde cobra importancia una y solo una parte de todas las partes que conforman la realidad, que sería, digamos, su esencia, y donde el resto de las partes, si es que si se las tiene en cuenta, solo serían epifenómenos. Es decir, para tratar de decirlo de una manera, formalismo es reducir a una sola dimensión de las cosas.
De ahí que la idea de materialismo frente al formalismo nos remite, digamos, a la idea de una realidad plural como totalidad, es decir, todas las partes de la realidad, todas las dimensiones de la realidad tienen relevancia. O sea, una totalidad plural en donde la esencia es precisamente la interrelación en simple que de las partes. Estoy utilizando términos como formalismo, como simple que vamos a ir desarrollando en los sucesivos envíos. Por lo tanto, les pido paciencia, ¿no? Definido formalismo como reducir, digamos, el género por la especie o el todo por la parte, eso sería formalismo. La simple que, y lo voy adelantando un poquito, es una idea de Platón que es fundamental en nuestro materialismo porque indica que no todo estaría relacionado con todo y no todo estaría desconectado con todo, sino que habría un entretejimiento en donde hay partes que sí contactan y otras que no. ¿Sí? Pero bueno, esto a manera de adelanto y para no agobiar demasiado, ¿no? Retomando, es recién, más allá de que el primer tratamiento de materialismo político como tal es de Gustavo Bueno, en el texto anteriormente mencionado, es recién en el 2020, con la publicación del libro La Vuelta del Revés de Marx, cuando el politólogo, escritor y doctor en economía y nuestro referente Santiago Armesilla, ahí es donde él enuncia, ¿no? Verdaderamente el término y le da un sentido filosófico político. En ese libro, Armesilla comienza una construcción de esa concepción integral de la realidad, llamada materialismo político, ¿no? Y se va nutriendo o va utilizando, digamos, como componentes, como elementos, las corrientes materialistas anteriores y apoyándose, digamos, en ellas y en lo más avanzado de las ciencias categoriales, lo que intenta es una fusión de los sistemas filosóficos de Bueno y de Marx, depurando del sistema filosófico de Bueno los elementos gnósticos, teoricistas, actualistas y nihilistas, para también revitalizar de esa manera el nervio revolucionario del pensamiento de Marx y generar finalmente una herramienta filosófico-política de análisis de la realidad para su transformación revolucionaria vía una implantación política fuerte. Pero atención, dije que depuraba del materialismo filosófico de Bueno algunos elementos, como ser el elemento gnóstico, el elemento teoricista y el elemento actualista y nihilista. Estos 4 elementos. Brevemente, para que no nos perdamos el hilo, decir que el gnosticismo es un sistema que está ocupado más bien del conocimiento como razón de ser, por solamente conocer. El teoreticismo es la excesiva teorización, ¿sí? La pérdida en terminologías o en distintos términos que sirven solamente a la función de la teorización excesiva. El término actualista implica que solamente cobra importancia la realidad actual y niega de alguna manera la posibilidad de cambio y de transformación. Entonces es una especie de formalismo o de reduccionismo a la realidad existente sin el plus, digamos, de la posibilidad de cambio. Y por último, nihilista es aquella, digamos, corriente que, digamos, niega la posibilidad del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, esos 4 factores que por ahí están bastante impregnados en el materialismo filosófico, sobre todo en los seguidores de Bueno,
desde el materialismo político nosotros decimos que hay que purgarlo al materialismo filosófico de bueno de esos cuatro elementos, ¿no? Que atentan, digamos, contra su potencia argumentativa, ¿no? Eh, bien, por lo tanto, eh, construir materialismo político implica tener una nueva teoría depurada como una guía para el análisis y la acción y poder condensarlo todo esto, toda la fusión, ¿no?, del materialismo histórico de Marx y de Bueno, para poder condensarla, decía, en una doctrina en permanente construcción. Porque no nos olvidemos que el materialismo político está en construcción. Y esto es anunciado así de manera categórica en el 2020 en la presentación de la Asociación Político-Cultural Vanguardia Española, donde ahí Santiago, digamos, explicita esta fusión entre el materialismo filosófico de Bueno y el materialismo histórico de Marx. Pero les propongo que veamos, que lo escuchemos de la propia boca de Santiago, lo que se propone y cómo él, digamos, nos describe el materialismo político. Materialismo aquí sería el nombre y político el adjetivo, en el sentido de que somos materialistas porque entendemos que la realidad es todo lo que ha habido y habrá es material, y al mismo tiempo que es la vida política, es la política el fundamento esencial para poder comprender, entender, aprender e incluso transformar en la escala en la que nosotros podemos, que siempre es mínima con respecto a toda la realidad, el poder transformar la parte de realidad que nos toca. Entonces, el sintagma materialismo político viene de ahí. Y resumidamente, materialismo político también sirve para aglutinar con un término la propuesta de fusión de diversas teorías filosóficas, pero no solo filosóficas. Básicamente, esto ha empezado como una fusión de la filosofía de Marx, es decir, el materialismo histórico o concepción materialista de la historia de Marx, con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, tratando de, por una parte, evitar las tendencias hacia el teleologicismo del marxismo vulgar y el diamat soviético, que nosotros no compartimos, porque asumimos el materialismo filosófico, que es pluralista, frente a la hegemonía monista del diamat en la URSS, y por otra parte, también para evitar posibles tendencias nihilistas, gnósticas o teoreticistas del materialismo filosófico, y también, y esto es una investigaciones que están recientes, pues también unas ciertas modificaciones de la ontología de Bueno a partir de la negación de la unicidad del mundo. Es decir, que el mundo no es algo unificado, sino que es algo abierto, infecto y en constante transformación y evolución. Y que es la vida política el fundamento de esa transformación y evolución. A partir de ahí, vamos asumiendo pues más ideas. Por ejemplo, en el último libro Iberofonía y Socialismo se plasma bastante la teoría de la llamada filosofía del capital del filósofo español Felipe Martínez Marzoa. La asumimos, la estamos asumiendo, es decir, el materialismo político está en construcción. Y por otra parte, pues, aunque no es la primera persona que teoriza estas cuestiones, porque las teorías del sistema mundo y las teorías del desarrollo y la dependencia y del centro-periferia, pues ya llevan unas décadas funcionando pues en ciertos investigadores del marxismo y no solo del marxismo, de Antonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Immanuel Wallerstein, etcétera, pues nosotros asumimos uno de los últimos desarrollos que parten de esa tendencia, que es el del politólogo argentino Marcelo Gullo y su teoría de la insubordinación fundante. En que concebimos que es muy útil a nivel de estudiar las relaciones internacionales y la política exterior. Y también, por la parte que toca la iberofonía, pues asumimos la teoría geopolítica del geopolitólogo y diplomático Álvaro Durántez Prados en su obra Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico. Hoy por hoy, esas son las influencias fundamentales en la construcción de este marco teórico que se encuentra en construcción y que llamamos materialismo político. Pero creo que lo fundamental es entender que, uno,
es materialista porque entiende que todo lo real es material, y segundo, que es político porque entiende que para entender que todo lo real es material es necesaria una vida política compleja y evolucionada en el cual los seres humanos, las personas, los ciudadanos, se relacionen entre sí a través de instituciones que precisamente son un producto histórico y antropológico que en la vida política encuentra pues su desarrollo más pleno o más coherente y más cabal. Bien, esa es la mejor definición en la propia boca de Santiago de lo que es el materialismo político. Ahora bien, ¿de qué elementos se compone el materialismo político? Decimos que el materialismo político es la concepción materialista de la vida política propuesta por el propio Santiago, ¿no? Y es producto, como decía él, de entretejer y combinar en una fusión nuclear los dos átomos ligeros que consisten en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, reforzado en su conexión con el materialismo histórico y purgado de sus elementos nihilistas, gnósticos, teoricistas, como ya habíamos mencionado. Decía, es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno fusionado con el materialismo histórico de Marx, purgado ¿no?, de su conexión con el materialismo dialéctico de la Unión Soviética. Es decir, fusionar los sistemas filosóficos de Bueno y de Marx para alumbrar una nueva filosofía que actualice, sistematice y revitalice la potencia revolucionaria y transformadora del marxismo, despojándolo, por supuesto, de los elementos idealistas, metafísicos, deterministas, teologicistas, naturalistas, economicistas y monistas, todas estas características del diamat soviético, y también purgado de los elementos idealistas e hipercríticos de los marxismos occidentales y de los neomarxismos y posmarxismos contemporáneos. Por tanto, el sintagma materialismo político, sustantivo adjetivo, tiene que ver con lo siguiente. Decimos materialismo porque remite a que la realidad es una totalidad material, plural, en constante movimiento, cambio y devenir, que niega la posibilidad de entes inmateriales y conciencias incorpóreas. Es decir, por la experiencia sabemos que existen cuerpos sin pensamientos, como por ejemplo las piedras, los metales, la tierra. Es decir, hay una corporeidad que no tiene, digamos, pensamientos, no puede pensar. Pero al revés, no puede existir. Nunca puede existir pensamientos o espíritus sin un cuerpo con un sistema nervioso desarrollado. Por lo tanto, reitero, materialismo porque la realidad es plural, material en constante movimiento y devenir, y porque negamos, como corriente filosófica, la posibilidad de entes inmateriales y conciencias incorpóreas. Por eso materialismo. ¿Pero por qué político? Político porque la racionalidad humana, el conocimiento humano a alta escala, es producto de la vida política. Es imposible el desarrollo de las disciplinas y de los saberes de primer grado, por ejemplo, técnicos, tecnológicos, científicos, antropológicos, políticos, matemáticos, físicos, biológicos, etc., como así tampoco los de segundo grado, como la filosofía, fuera del marco de sociedades políticas. Se necesita sí o sí este tipo de organizaciones humanas con este tipo de complejidad, organización y también grado de desarrollo como base para que puedan existir este tipo de conocimientos. Pero además decimos que es político, no solamente porque como condición de posibilidad para dar cuenta, para generar este tipo de conocimiento, sino que porque además su objetivo, al contrario de todo tipo de gnosticismo, que ya habíamos definido como conocimiento por sí mismo,
decía que además el objetivo del materialismo político, por eso es político, es para, mediante su implantación política fuerte, poder transformar la realidad. De estas definiciones se desprende que nuestra concepción materialista de la vida política, es decir, el materialismo político, se opone frontalmente tanto al espiritualismo mundano que estudian los antropólogos o los sociólogos, es decir, el oscurantismo plebeyo, el misterio popular, la superchería, horóscopo, etc., como así también se opone al espiritualismo académico-filosófico, es decir, a los idealismos, a la metafísica, como también al espiritualismo teológico o religioso, a la religión como sustento filosófico. Y decimos que se opone a todo tipo de espiritualismo porque el sustancialismo metafísico, es decir, dar base, dar sustancia o fundamentar una idea sobre sí misma, como si estuviese por encima o por fuera de la realidad, es imposible por contradictorio, ya que lo único que logra es intentar eternizar o absolutizar e inmovilizar determinadas morfologías del universo, separándolas totalmente del entramado estructural o causal en que necesariamente están insertas, dándole así una contradictoria e imposible autonomía. Es decir, no puede haber o no puede tener, digamos, autonomía la conciencia al margen del cuerpo. La conciencia no se hace a sí misma. Necesita una base sustancial, corpórea, para generar esa conciencia. Las ideas que están sustancializadas, que no están dialectizadas y que están hipostasiadas metafísicamente, solo son en realidad ideas filosóficas llevadas al límite en totalidades imposibles, con una racionalidad metafísica que se revela como una pseudo-racionalidad corrupta, que en realidad se da la cara contra la pared, ¿no? Se da de bruces con la realidad efectiva. Así, por ejemplo, ocurre con la idea de Dios, de espíritu, de fantasma, también de utilidad marginal, o con la idea esta de autodeterminación, tanto de las naciones como de los individuos. Esta última idea, la de autodeterminación de los pueblos o de las naciones, que conforma el gran error histórico del gran líder bolchevique Lenin, es en realidad una secularización de la idea divina de creación introducida en la historia de las ideas por el judaísmo, que fue heredada a su vez por el cristianismo, y que trata de ensamblar, digamos, y de fusionar con la filosofía griega a través de la fallida síntesis, digamos, escolástica aristotélico-tomista medieval. Los griegos materialistas, que ya conocían esta idea como idea de autos o causa de sí, esto es algo que se genera a sí misma, ¿no? Los mismos griegos ya la rechazaban, porque para ellos Dios, o mejor dicho, los dioses y el mundo eran eternos y no eran un producto de una creación, ¿sí? Por ejemplo, para el filósofo presocrático Heráclito, el mundo, como una unidad de todo, no había sido creado por nadie entre los dioses, ni por nadie entre los hombres, decía Heráclito, sino que el mundo fue, es y será un eterno fuego vivo que se enciende y se extingue con sujeción a las leyes, ¿sí? En pocas palabras, y para intentar resumir esto, ¿no?, que decimos de estas ideas hipostasiadas o sustancializadas sobre sí mismas. No hay nada por fuera o por encima de la realidad. No hay nada por fuera o por encima de la realidad. Porque si está por fuera o por encima de la realidad, entonces no existe, no tiene posibilidad de existir porque no es real.
no está en la realidad. Por eso decimos que materia es una entidad filosófica y no un contenido categorial de una ciencia determinada. Porque la materia en realidad está presente en todos los ámbitos categoriales, en todas las ciencias y en toda actividad humana también. Porque la materia en realidad es la realidad misma en sentido de totalidad. Por eso siempre diremos, y no nos cansaremos de repetir, que todo lo real es material y todo lo material es real. Por lo tanto, el materialismo será toda corriente que niegue la posibilidad de conciencias incorpóreas. No puede haber conciencia ni espíritu, entre comillas, sin cuerpo. Para el materialismo, la conciencia no solo implica corporeidad, es decir, tener un cuerpo, sino también implica tener una vida con un sistema nervioso desarrollado en ese mismo organismo que sea capaz de percibir y operar con la realidad, es decir, interactuar en y sobre el universo mundo conocido, es decir, con el mundo que conocemos y habitamos. Por lo tanto, el materialismo político rechazará siempre el idealismo, es decir, el idealismo como predominio de la idea sobre la materia. Siempre va a rechazar el idealismo de manera general. El subjetivismo también como el predominio de lo subjetivo por sobre lo objetivo y concreto. Va a rechazar también el individualismo y el solipsismo, que es la idea de que la realidad existe por el solo hecho de que la conciencia del propio individuo la concibe. Por lo tanto, resumiendo, rechazamos el idealismo en todas sus variantes, el subjetivismo, sobre todo, el individualismo como una variedad también de ese subjetivismo y el solipsismo como la versión radicalizada del individualismo. Por lo tanto, el materialismo político realiza la fusión doctrinal de la concepción materialista de la historia de Marx con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Esos son los dos pilares principales. Pero si hablamos de la fusión de estos dos sistemas filosóficos, el de Marx y el de Bueno, antes que nada es necesario, en primera instancia, detenernos un poco aquí para precisar y caracterizar, aunque sea de manera breve, a estas dos corrientes filosóficas, ¿no? Empecemos por el materialismo histórico, o la concepción materialista histórica, perdón, o la concepción materialista de la historia. Según Nicola Abagnano, fue Engels el que aplicó este nombre, materialismo histórico, al canon de interpretación histórica propuesta por Marx, ¿no? Que consiste, en realidad, en reconocer a los factores económicos, tecnocientíficos, técnica de trabajo y de producción, relaciones de trabajo y de producción. Decía, consiste en reconocer a estos factores un peso preponderante en la determinación de los acontecimientos históricos. El supuesto, digamos, de este canon, según Abagnano, es el punto de vista antropológico defendido por Marx, según el cual la personalidad humana está constituida intrínsecamente, o sea, en su misma naturaleza, por las relaciones de trabajo y de producción que el hombre adquiere para hacer frente a sus necesidades. Por estas relaciones de producción, que son materiales, la conciencia del hombre, o sea, sus creencias, tanto religiosas, morales, políticas, es más bien, digamos, un resultado que un supuesto. Este punto de vista fue defendido por Marx, sobre todo en lo escrito en la ideología alemana,
entre 1845 y 1846. Y de este modo, digamos que la tesis del materialismo histórico es que las formas que la sociedad adquiere históricamente dependen de las relaciones económicas, que en realidad serían relaciones sociales de producción y de la reproducción misma de sus condiciones materiales de vida, que prevalecen, digamos, en una fase determinada por ella. Dice Marx, podemos leer en la ideología alemana, ¿no? En la producción social de su vida, los hombres, para Marx, entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de sus voluntades, ¿no? Los hombres necesitan tener relaciones entre sí, que son necesarias para la supervivencia y que son independientes de su voluntad, va más allá de sus voluntades en realidad. Esas son las relaciones de producción que corresponden, cada tipo de relaciones de producción, corresponden a una determinada fase del desarrollo de las propias fuerzas productivas materiales. El conjunto, en realidad, de estas relaciones de producción, para Marx, constituirían la estructura económica de la sociedad. La base económica, ¿sí? La base de producción económico del trabajo, ¿no? Que tiene, esa estructura tiene una base real sobre la cual, sobre esa base, se edificaría a su vez una superestructura que sería jurídica, política, ideológica, y en la cual corresponderían, digamos, ciertas formas ciertas formas sociales de conciencia. Es decir, el modo de producción de la vida material, la manera en que los hombres producen la vida material, condiciona, por lo tanto, en general, el proceso de la vida social, política, espiritual, religiosa, etc. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que el materialismo histórico de Marx es un determinismo economicista, por el cual las condiciones económicas llevarían al hombre necesaria y mecánicamente a determinadas formas de vida social. Muchos han incurrido en este error reduccionista, en este formalismo, digamos. En las mismas relaciones económicas, en cuanto dependen de las relaciones de trabajo, de producción, de cambio, etc., el hombre entra como elemento activo y condicionante. Y por lo tanto, la condicionalidad que la estructura económica ejerce sobre las superestructuras sociales, por lo menos en parte, es una autocondicionalidad del hombre en relación consigo mismo. Es decir, Marx concibe a la realidad social de manera plural como una totalidad en términos que en su devenir generan relaciones, que son las relaciones sociales de producción que condicionan el resto de las relaciones sociales dentro de una sociedad política. Pero a su vez están también condicionadas por las segundas, es decir, donde las partes se condicionan de manera diamérica, partes iguales, metaméricas, en partes diferentes, de distintas categorías, de manera heterónoma y de manera dialéctica. Pero en verdad, el peligro de reducir el materialismo histórico a un economicismo ya lo tuvieron en cuenta Marx y Engels cuando advirtieron precisamente el peligro de reducir sus tesis. Al respecto, Engels, en una famosa carta a J. Bloch, en el 21 de septiembre de 1890, ya muerto Marx, le escribía a este diciéndole que, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción
y la reproducción de la vida real. Atención a esto porque es lo nuclear en Marx, la idea ontológica nuclear de producción. Es decir, lo que determina la historia del hombre, en sentido filosófico colectivo, es la producción y reproducción de la vida real. Ni Marx ni Engels afirmaron nunca más que esto, digamos, ¿no? Y siempre decían que si alguien tergiversaba esto diciendo que el factor económico es lo único que determina, entonces, claro, ellos decían que eso convertiría esa tesis en realidad en abstracta y absurda. La situación económica, decía Engels, es la base, sí, pero hay diversos factores en la superestructura que se levantan sobre esa base, que ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas, que también determinan de manera predominante en muchos casos su forma. Es decir, es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos esos factores. Redondeando, si bien hay factores predominantes, todos los factores existentes en la realidad social son términos que interactúan. Son factores determinantes que a su vez determinan. ¿Sí? Es decir, son variables determinantes determinadas. ¿Sí? Determinan y a su vez son determinadas. Por lo tanto, como ya dijimos en otro envío, ese concepto de estructura y superestructura en Marx, la estructura que es la estructura económica, mal llamada económica, porque en realidad es la base de material donde se dan las relaciones de producción, con la idea ontológica de Marx nuclear de producción, y decía que la manera en que el hombre produce y el modo de producción que adquiere va a determinar en realidad después esa superestructura que es la forma de ver el mundo, la religiosidad, lo jurídico, lo político, pero que a su vez, dice Engels y Marx, esa superestructura, la manera de ver el mundo, lo político, lo jurídico, etc., a su vez determina la estructura en donde se dan las relaciones de producción. Por lo tanto, hay un juego permanente de determinaciones. No es mecánicamente la estructura determina la superestructura. Ese es el error del Diamat y el error de mucho marxista vulgar, digamos, ¿no? Es decir, esta concepción materialista de la historia consiste en exponer en realidad el proceso real de producción, partiendo para ello de la producción material de la vida inmediata y en concebir la forma de intercambio correspondiente de ese modo de producción y engendrada por él, es decir, la sociedad civil en sus diferentes fases. Decía, partiendo de ese modo de producción como el fundamento, digamos, de toda la historia, presentándola en su acción en cuanto a Estado y explicando sobre su base todos los productos teóricos y formas de conciencia, como dijimos, religión, política, relaciones jurídicas, filosofía, moral, y así como estudiando a partir de esas premisas su proceso de nacimiento, lo que naturalmente permitirá exponer las cosas en su totalidad. Bien, no vamos a seguir ahondando para no repetirnos en esto, ¿no? Entonces, lo nuclear en Marx y en el materialismo histórico es la cuestión de la producción y cómo la producción condiciona y determina el resto, ¿no? Y a su vez, como esa producción, que genera una superestructura, una manera de ver el mundo, una manera de las relaciones jurídicas, económicas, políticas, etc., esas relaciones a su vez determinan y condicionan a la manera, a la forma de producir, al modo de producir, es decir, a las relaciones de producción o a la base estructural, ¿no? Bien. La otra corriente filosófica, entonces,
que es también el segundo pilar importante del materialismo político, es el materialismo filosófico. El materialismo filosófico, en palabras de Andrés González Gómez, podemos decir que se propone a sí mismo, el materialismo filosófico de Bueno, se propone a sí mismo como el sistema final y absoluto de la historia de la filosofía, por absorción, reducción y trituración de todos los sistemas filosóficos anteriores. Es decir, se propone a sí mismo como un sistema final, ¿no?, de la filosofía moderna, que desde sus propias coordenadas recapitula toda la historia de la filosofía occidental por absorción reductora de las coordenadas de cualquier otro sistema filosófico posible a las coordenadas suyas. El materialismo filosófico es una doctrina sistemática sobre la estructura de la realidad, caracterizada en realidad por su oposición al materialismo monista, es decir, se construye en contra del Diamat soviético, y también se construye contra el idealismo o el espiritualismo monista de cuño teológico. El materialismo filosófico también es un pluralismo de signo racionalista que postula, sin embargo, a pesar de su pluralismo, postula la unicidad del mundo en cuanto desarrollo de una materia ontológica general que no se reduce al mundo empírico. El materialismo filosófico niega contra el monismo continuista, y de acuerdo con el principio de Simploqué, que todo tenga influencia en todo, y niega también contra el atomismo pluralista, que nada tenga influencia en nada. Es decir, es un sistema racionalista, es un sistema materialista, ya que también postula que la preeminencia de la materia. Sin embargo, es un sistema materialista que propugna no solamente la materia en sí, sino el pluralismo en la materia. Pero que, sin embargo, a pesar de esto, de saber que la pluralidad de la materia, postula la unicidad del mundo. ¿Sí? Hay una cierta contradicción aquí. Si partimos de la idea de Simploqué, la idea de Simploqué siempre es una idea que genera la apertura de la posibilidad. Por lo tanto, determinar la unicidad del mundo es un poco difícil de sostener desde ese lugar, ¿no? Pero bien, sin embargo, lo que plantea es que la materia es un todo que es plural porque tiene partes o dimensiones, o géneros, mejor dicho, porque sostienen que géneros. Esa es también una diferencia con el materialismo político, que sostenemos las dimensiones onticomateriales. Pero donde nosotros argumentamos desde el materialismo político que dicha unicidad del mundo supone una ontología conservadora, digamos, actualista, que trata de imposibilitar la acción transformadora del universo realizada por el propio ego trascendental, es decir, por la organización de los hombres, ¿no?, en su relación dialéctica con el ser material trascendental, es decir, con lo desconocido, la realidad desconocida. Habíamos explicado en envíos anteriores de que las distintas dimensionalidades de la materia, las distintas partes de la materia como el todo, ¿no?, como el cosmos, pero no nos agobiemos en esto, no nos vamos a detener demasiado en esto, simplemente lo dejamos aquí asentado de nuestra diferencia desde el materialismo político con el materialismo filosófico de Bueno, a partir de esto, ¿no?, de cómo interactúa el ego trascendental, es decir, el hombre con sus conocimientos en términos filosóficos, colectivos, históricos, cómo opera
con respecto a la realidad, ¿no? Diciendo que el ego trascendental, los hombres, en sentido filosófico histórico, estamos siempre entre lo que conocemos, la realidad determinada, y la realidad no determinada. Pero conforme vamos avanzando en nuestros conocimientos, siempre vamos avanzando sobre lo indeterminado, sobre lo no conocido. Por lo tanto, esa posibilidad siempre está abierta y no podemos ceñirnos simplemente a un actualismo en el cual la realidad siempre es la misma y no ofrece posibilidad de conocimiento o de cambio. La no posibilidad de conocimiento es nihilismo. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a ese nihilismo y decimos que hay que purgar el materialismo filosófico de esa característica. Ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Por eso decimos que la realidad siempre es abierta, es infecta y es plural, y por eso los cierres categoriales de las disciplinas científicas son siempre momentos más o menos duraderos que permiten conformar las armaduras de los campos científicos. Es decir, los conocimientos son siempre, los conocimientos científicos son siempre contingentes, porque siempre están sujetos a la prueba de la realidad y a la prueba de que nuevos conocimientos los superen. En definitiva, el materialismo político rechaza el sustancialismo actualista del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, negando que solo es posible lo ya existente, ¿sí? Esto es el actualismo. Rechazamos, por lo tanto, ese actualismo. Además, el materialismo filosófico de Bueno tiene su propia ontología, la cual postula la idea de que la realidad es una totalidad plural que se divide en M o materia ontológica general, ser material trascendental en nuestro materialismo político, y MI, que sería la materia ontológico especial, lo que para nosotros es el universo mundo, siendo esta última, la materia ontológico especial, el mundo, digamos, aspectabilis, que le decimos, ¿no? El mundo que conocemos, que contiene, a su vez, ese mundo que conocemos, el mundo aspectabilis, los tres géneros de materialidad, a saber, M1, M2, M3, en terminología del materialismo filosófico, y en terminología de nuestro materialismo sería DU1, DU2 y DU3, que corresponderían a las mismas. En dicho mundo, digamos, aspectabilis, en esa parte de la realidad determinada, es ahí donde mora, donde opera el ego trascendental, es decir, el sujeto ontológico operatorio, que no es un sujeto psicologista o idealista a la manera de Kant, sino que es un sujeto material, lógico, institucional. Esto es objetivo, concreto e histórico. Cuando nos referimos al ego trascendental, nos referimos al hombre en sentido amplio, en sentido filosófico, histórico, antropológico, ¿sí? Al hombre en ese sentido con su bagaje de conocimientos, ¿sí? Que, como decimos, opera en la parte de la realidad determinada, en el mundo aspectabilis. Pero al operar en esa realidad, a su vez, va pujando permanentemente sobre el terreno de la realidad no determinada, la realidad desconocida, produciendo conocimiento. En ese sentido, esa ontología nosotros la compartimos en nuestro materialismo político. No obstante, en el materialismo filosófico, el ego trascendental acabaría reducido a ese cuerpo de filósofos materialistas gustavobuenistas,
que a través de una proyección, digamos, oblicua, operaría sobre la realidad. Es decir, para los buenistas, el ego trascendental serían ellos mismos, como un grupo de filósofos que tienen cierta claridad de ideas y que van develando las apariencias y que van generando conocimiento permanente y incidirían sobre la realidad de manera oblicua, generando ciertos cambios mínimos en la realidad, ¿no? O mínimos o más que mínimos. Nosotros del materialismo político nos diferenciamos de esto y rechazamos esa reducción del ego trascendental a un grupo organizado de filósofos con su, digamos, conexión con esa idea de sustancialismo actualista y con esa idea de unicidad del mundo, prácticamente a conservar, ¿no? Que ya criticamos. Para nosotros el ego trascendental, es decir, los hombres en sentido amplio, filosófico, político, histórico, con su bagaje de conocimiento, para nosotros ese ego es eminentemente una idea revolucionaria, por su capacidad de comprender, aprender y transformar el universo, un universo que es obviamente abierto, infecto en su relación dialéctica con el ser material trascendental. No se agobien, todo esto lo vamos a ver en el próximo envío de materialismo político para principiantes, donde vamos a analizar la ontología del materialismo político, es decir, el estudio del ser de nuestro propio sistema filosófico en construcción. Así que nada, no se agobien y paciencia. Lo vamos a ir viendo en el otro envío. Decía, en esta geometría de ideas llamada materialismo filosófico, el sistema de Gustavo Bueno, se desarrollan a su vez otros conceptos y categorías que tienen que ver con una gnoseología o una teoría de la ciencia del conocimiento llamada teoría del cierre categorial. También se desarrolla una teoría o una filosofía política donde están las categorías que nosotros también usamos, como son categorías muy importantes para nuestra filosofía política, como son la dialéctica de clases, de estados y de imperios, que ya se encuentra también en el marxismo en ejercicio y en representación. También tiene una teoría del Estado, con sus capas y ramas del poder, ¿sí? Estas son categorías políticas muy importantes que nosotros en el materialismo político la vamos a usar y que la vamos a ir viendo en sucesivos envíos. También el materialismo filosófico tiene una antropología, con el diseño de un espacio antropológico, con sus tres ejes, el circular, el radial y el angular, en tanto que este espacio, el espacio antropológico, abarca el mundo íntegramente conceptualizado. Eso es una conceptualización del mundo humano, ¿no? De todas las sociedades humanas. Bueno, estos son aportes del materialismo filosófico que nosotros absorbemos críticamente, pero absorbemos. En resumen, mientras el materialismo histórico de Marx es una ontología de la modernidad, una crítica de esa ontología también de la modernidad realmente existente, en expresión de Marzoa, es una reflexión filosófico-política sobre las condiciones objetivas, concretas e históricas y las contradicciones que acontecen en ese devenir constante, que alienan al hombre y que explican los procesos históricos, tomando partido, por supuesto, desde el marxismo, insertándose en la lucha social para transformar esa realidad de manera revolucionaria, derrocando al capitalismo. Mientras eso es el marxismo, el materialismo filosófico de Bueno es más bien un ejercicio de pensar de forma sistemática la realidad para construir precisamente un sistema filosófico coherente, más preocupado por dicha coherencia interna que por modificar la realidad, que abarque las principales cuestiones clásicas de la filosofía, desde la ontología a la política,
pasando por la ética, la estética, pretendiendo en realidad también tener una implantación no fuerte, sino oblicua en esa misma realidad, que dice querer cambiar, aunque hasta el momento el reducto, digamos, de filósofos buenistas no han ido más allá que una implantación gnóstica. Bien, hecho este recorrido breve y resumido en sus ejes fundamentales de ambos sistemas, del materialismo histórico de Marx y del materialismo filosófico de Bueno, podemos ver o tener, aunque sea una aproximación, de los elementos que hacen posible su fusión. Porque es lo que nosotros propugnamos. Es decir, tomar el materialismo histórico y tomar lo mejor del materialismo filosófico y generar una fusión para dar a luz una nueva filosofía doctrina que tenga mayor potencia y nervio revolucionario, ¿no? En primer lugar, decimos que ambos se reconocen como doctrinas materialistas, compartiendo las características del mismo rótulo. Eso sí, el materialismo histórico sí ha logrado una implantación política, mientras que el materialismo filosófico no. Es decir, el materialismo histórico, se ha implantado, incluso en dos imperios, como fue la Unión Soviética y como es actualmente la China popular, la República Popular China. A pesar de la crítica expresa del materialismo filosófico al monismo del Diamat soviético, en Marx la pluralidad ontológica material está presente, tanto en ejercicio como en representación. Y esto es importante señalarlo porque el buenismo, el Gustavo buenismo, digamos, desde el materialismo filosófico de los seguidores de Gustavo Bueno, se le critica este idealismo, este monismo a Marx. Sin embargo, Marx se puede determinar, por ejemplo, en la aproximación que hace en la teoría del valor, y donde demuestra totalmente que no es monista, sino que es pluralista. De hecho, en la teoría del valor de Marx tenemos tres dimensiones del valor. Valor de uso, que es la dimensión física de la mercancía, el D1 para nuestro materialismo político. El valor de cambio, que sería la dimensión psicológica, DU2. Y el valor a secas, que es la dimensión lógico-abstracta, DU3. Es decir, el mismo Marx, sin sistematizar, ya da cuenta de una pluralidad de la materia en su análisis materialista de la economía política. Por otro lado, el ego trascendental de Bueno, esa categoría del ego trascendental de Bueno en su dialéctica
con el ser material trascendental y con el universo, es decir, con la realidad desconocida y con la realidad conocida, con el mundo conocido. Decía, ese ego trascendental de bueno es homologable al sujeto de la praxis de Marx, es decir, al sujeto activo, productivo, que transforma la realidad, ¿sí? Como la figura del demiurgo de la realidad platónica. La idea, también otro factor que hace posible la fusión es la idea de lucha de clases en Marx, que es totalmente homologable, complementaria y fusionable a la idea de dialéctica de clases, estados e imperios. Como diría Gustavo Bueno, no hay una disyuntiva entre la lucha de clases y subordinada a ellas la de estados, y la lucha de estados y subordinada a ella la de clases. Lo que hay es una codeterminación de ambos momentos en una dialéctica única. Tal y como afirmó en su texto en 1999, llamado Dialéctica de Clases y Dialéctica de Estados. Aunque bueno, después acaba subordinando un poco la dialéctica de clases a la dialéctica de estados, afirmando que los verdaderos sujetos de la historia son los estados y no las clases sociales. Admite que la dialéctica de clases está en función de la dialéctica de estados, y su discípulo, sobre todo Daniel López, en su artículo Dialéctica de clases y Dialéctica de estados del 2018, considera que son dos realidades intrincadas en las que se desarrolla un principio de acción recíproca. En el materialismo político, nuestro materialismo político, las clases siguen siendo sujetos de la historia, también a través de la dialéctica de estados e imperios. El contenido de clase, del Estado y del imperio, como unidad supraestatal, no se puede soslayar ni negar. Todo Estado tiene un contenido de clase, porque todo Estado representa los intereses de la clase dominante y es un instrumento de esa clase dominante. Por lo tanto, tanto a nivel de la base como de la superestructura, siempre hay un contenido de clase, ¿no? Por supuesto, no hay sociedad política que no tenga más de dos clases sociales, pero si la dialéctica es contradicción, esta se resuelve cuando las clases sociales de una sociedad política se polarizan en dos bandos, pudiendo ser el vencedor uno de ellos, no habiendo vencedor claro, disolviéndose ambos bandos en la lucha o emergiendo un bando vencedor distinto a los dos inicialmente beligerantes. Todo esto ya está en ejercicio, aunque no siempre en representación, en el marxismo y en el marxismo-leninismo. De esta manera coincidimos con Francisco José Martínez cuando escribe que la vuelta del revés de Marx, a partir del materialismo filosófico de Bueno, supone en realidad una reinterpretación de algunas de las concepciones clásicas del marxismo e implica la afirmación del pluralismo ontológico y el rechazo de cualquier monismo. También implica el paso de una visión de individuo contemporáneo como alienado a su consideración como flotante. Estas son las figuras de alienación que presenta Bueno, homologable a la alienación de Marx. También la consideración del par conceptual estructura-superestructura de que hablamos antes, como dos conceptos conjugados, la centralidad concedida al Estado como sujeto revolucionario y la dialéctica entre clases y los estados en detrimento de la consideración de la lucha de clases como el motor de la historia. Es decir, para Bueno es más importante la dialéctica de estados o la dialéctica de clases en contraposición a la lucha de clases como motor de la historia. Nosotros, desde el materialismo político, decimos que tanto la dialéctica de clase como la dialéctica de estados y la dialéctica de imperios son una en tres y tres en una. Es decir, estas tres dialécticas, que serían una y trina, son el verdadero motor de la historia y es totalmente homologable al concepto de lucha de clases de Marx. Por último, el materialismo filosófico también supone una reevaluación de los conceptos de socialismo y comunismo y el rechazo a considerar
este último, el comunismo, como la conclusión de la historia. Bien, finalmente, pero sin agotar toda esta cuestión, otro de los tantos elementos que hacen posible la fusión entre materialismo filosófico y materialismo político es la propia afirmación de Gustavo Bueno, que hizo en su libro ¿Qué es la filosofía?, donde llega a decir, incluso el propio Gustavo Bueno, que dentro del eje circular del espacio antropológico, que ya veremos y explicaremos, ¿no?, qué es el espacio antropológico. Pero para decirlo de manera sencilla, para que se entienda, porque si no se pierde lo que se dice, el eje circular que está dentro del espacio antropológico es el eje, donde los hombres se relacionan entre sí. A través de cosas que esos mismos hombres producen. En el capitalismo, esas cosas serían las mercancías. Por lo tanto, es ese espacio donde se da la relación entre los hombres, donde se dan las relaciones de producción. Entonces, el propio Bueno dice que en ese eje circular, donde se dan las relaciones de producción, se aproximan tanto el materialismo político con el materialismo filosófico que hasta incluso pueden confundirse en uno solo. Caben interpretaciones dentro del Gustavo Buenismo de que el materialismo antropológico histórico de Bueno es distinto y contrario al de Marx. Desde el materialismo político, por el contrario, nosotros afirmamos que son esencialmente el mismo, solo que Bueno lo incorpora más como filosofía de la historia que como ontología, aunque Bueno admite que Marx construye una nueva ontología basada en la idea de producción, fundamental para desarrollar cualquier materialismo futuro. Y esto es un mérito que hay que dárselo a Bueno cuando él precisamente enuncia esto, ¿no?, que lo central en Marx es esa idea ontológica de la producción. Y es precisamente a través de la vuelta del revés de Marx que propone Bueno, como se ve realmente, que en la ontología histórica de Marx, que luego sigue Engels, Lenin, etc., encontramos la triple dialéctica que Bueno representa en sus escritos. Bien. Esto que estamos haciendo una primera aproximación parece muy complejo. Son los elementos que nos permiten afirmar la posibilidad y la necesidad de hacer una confluencia, una fusión entre estas dos corrientes filosóficas materialistas. Y es lo que precisamente nosotros hacemos, terminar de fusionar el materialismo filosófico de Bueno, purgado de los elementos que ya dijimos anteriormente, con el materialismo histórico de Marx. Pero nuestro materialismo político no se cierra y no acaba, no termina ahí, sino que, como una doctrina filosófico-política en construcción, se va abriendo a otros pensamientos, a otras ideas que tengan una base materialista fuerte y que tengan una racionalidad política con la cual nosotros podemos sumar. De ahí que el materialismo político se abre a otras ideas. De esta manera el materialismo político hace suyo los planteos de la lectura crítica filosófica que hace Felipe Martínez Marzoa de El Capital, en cuanto a entender que la crítica de la economía política que hace Marx es
sí, económica en el Capital, ¿no? Es económica, pero en el fondo, en realidad, y más profundamente, es una crítica filosófica, ontológica, porque sólo así puede ser revolucionaria. En palabras del propio autor, Felipe Marzoa dice que en Das Kapital, o en el Capital, es ahí donde está la filosofía verdadera de Marx. Y además, Felipe Martínez Marzoa afirma que no está en el método, en la manera de proceder, digamos, sino que es la obra misma en su contenido, digamos, ¿no? En ese sentido, la comprensión filosófica del Capital supone que aquello que conforma su hilo rector, la ley del valor, constituye, más allá de una mera categoría económica, una ontología. Y ahí se encuentra su aportación filosófica fundamental. Marzoa entiende que la tarea filosófica de Marx es el análisis del modo en que las cosas son en el ámbito de la sociedad moderna, es decir, en el capital y en la sociedad capitalista, ¿no? Realmente existente. Así, Marx comprende que en el fondo la ley del valor es una ontología, la ontología constitutiva de la modernidad. Es decir, la modernidad se rige por la ley del valor como su núcleo ontológico central. Para Marzoa, Marx pertenece a la historia de la filosofía y el Capital, o Das Kapital, es una obra filosófica fundamental, no una simple obra de economía. Utilizando además una lectura muy particular de Heidegger, para Marzoa lo ente o lo óntico en la sociedad moderna es una enorme acumulación de mercancía, por lo que el modo de ser de las cosas en la sociedad moderna es el de la mercancía. Es decir, todo lo que hay en la sociedad política capitalista se rige como una mercancía. ¿Y por qué? Porque se rige por la ley del valor. Cada cosa solamente es lo que es dentro de un mundo histórico determinado. En eso consiste su ser. Así Marzoa parte analizando el concepto de mercancía, entendiéndolo como la forma, Marzoa y Marx, parten del concepto de mercancía, entendiéndola como la forma elemental, la unidad fundamental, entiéndase, de riqueza de las sociedades capitalistas, pasando por las categorías del valor de uso, valor de cambio, es decir, la mercancía es un valor de uso y un valor de cambio, que iluminan el carácter conflictivo de la mercancía y de la propia relación de intercambio, a partir de la cual dos cosas cualitativamente diferentes pueden igualarse cuantitativamente, y que conceptualizando las nociones de trabajo concreto y trabajo abstracto, una noción de trabajo entendida como mediación del hombre para la satisfacción de las necesidades, como producción de valores de uso, ello permite dar con la distinción entre forma de valor y sustancia de valor, es decir, entre valor de cambio y valor como tal. Marzoa sostiene que la totalidad de las relaciones de producción, relaciones entre los hombres a través de cosas que esos mismos hombres producen, decía que la totalidad de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. Es decir, una totalidad de relaciones que en Marx es hablar de estructura, y esta estructura es la del mundo moderno capitalista. Por lo tanto, el aporte ahí importante de Marzoa es decirnos que Marx, en realidad, cuando hace la crítica de la economía política, está haciendo no una crítica económica per se, sino una crítica ontológica, encontrando realmente el núcleo ontológico de esa sociedad capitalista, que es la mercancía, la cual es producto de el reino de la teoría del valor, como elemento central ontológico de la sociedad
moderna realmente existente en la cual vivimos. Nosotros rescatamos esas ideas fuertes de Marzoa para nuestro materialismo político. Por otra parte, nuestro materialismo político asume la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, que postula las formas de construcción de poder de las naciones, homologándose con las observaciones que hizo Marx en cuanto a los orígenes del capitalismo y el poder de las naciones industriales, en eso que el propio filósofo de Treveris llamó acumulación originaria, para explicar los procesos económicos fundantes en los albores del capitalismo. Distintas categorías y configuraciones usadas por Gullo son a la vez también asumidas por nuestro materialismo, ya que son categorías materialistas en sí mismas, como por ejemplo la categoría de umbral de poder, entendido esto como un quantum mínimo de poder material de una nación política para no ser subordinada por otra. Es decir, el umbral de poder es el mínimo de poder material real en términos económicos, industriales, políticos, militares, que un Estado-nación tiene que tener para no ser subordinado por otra nación, ¿no?, que cuente con un poder superior. Entonces, es lo mínimo que se debe tener para no ser subordinado, para no ser objeto de la historia, digamos, ¿no? La teoría de la insubordinación fundante es un importante aporte a la comprensión de la historia y del presente de las relaciones internacionales, es decir, a los juegos de poder, en un campo en el que las teorías de las relaciones internacionales, la diplomacia o la geopolítica están realmente dominadas por las concepciones de las metrópolis noratlánticas globalizadoras, y que los gobiernos y élites dominantes de los países dependientes y semicoloniales como el nuestro han seguido fielmente esos postulados, asegurando, digamos, de esa manera una situación de subordinación y colonialismo mental que favorece el orden mundial actual. De esta manera, partiendo de la evidencia de que existe una total contradicción entre el postulado jurídico de la igualdad de los estados y la realidad en que las decisiones que afectan al planeta son adoptadas por un puñado de gobiernos, es decir, de que las relaciones internacionales son una verdadera farsa jurídica abstracta, Gullo sostiene que el sistema internacional moderno ha estado y está constituido por estados subordinantes y estados subordinados, que en la dinámica histórica real han ido produciendo recambios y reordenamientos en el escenario de la política internacional. Partiendo de esta premisa, para Gullo, solo hay una forma de superar esta contradicción por parte de las naciones subordinadas. Por una parte, es necesario la insubordinación ideológica, que consiste en romper con las concepciones de las potencias que explican el orden internacional desde sus propios intereses y estrategias, generando necesariamente una visión crítica y propia desde la periferia, hoy lo que llamamos el sur global, y particularmente la iberofonía. Es decir, necesitamos tener un sistema de ideas que sea contrahegemónico a esas ideas hegemónicas subordinantes que parten desde las potencias que nos dominan. Y por otra parte, se necesita, además de esa corriente de pensamiento contrahegemónica, se necesita el impulso estatal. ¿Qué es el impulso estatal? El impulso estatal es aquel que genera la movilización de todos los recursos potenciales de un Estado. Hablamos de recursos materiales y subjetuales o subjetivos. Decimos todos esos recursos potenciales que mueve un Estado y que transforman la fuerza en potencia en fuerza en acto efectivo.
Esto lo que haría es que los estados-nación dejaran de ser propiamente subordinados, es decir, objetos de las potencias hegemónicas, juguetes o piezas, meras piezas para esos estados hegemónicos, para pasar a ser verdaderos sujetos emancipados de la historia. Por otra parte, el materialismo político nace, decimos, como una concepción antropológica del mundo desde la iberofonía y para la iberofonía. Y solo desde ahí el materialismo político puede tender hacia la universalidad. Decimos que el materialismo político es una nueva teoría revolucionaria pensada en español y en portugués para esas naciones y poblaciones que comparten estas lenguas mutuamente comprensibles hasta el 89% y que en conjunto, si pudiéramos unirnos, sumarían 861 millones de personas distribuidas en los 5 continentes. Aquí ya nos abrimos a las ideas, en este sentido, a partir de la iberofonía, de la idea de iberofonía, nos abrimos a los aportes teóricos de Frigdiano Álvaro Durantes Prados. A partir de él podemos definir a la iberofonía como el espacio geopolítico, cultural, histórico, civilizatorio, intercontinental y multinacional, compuesto por todas las naciones políticas, alrededor de unas 30 en los 5 continentes, además de poblaciones territorialmente localizadas que tienen como lengua oficial o cooficial o mayoritarias a las lenguas españolas y portuguesas, sin excepción ni exclusiones geográficas. De esta manera, nuestro concepto de iberofonía hace referencia a una plataforma geopolítica o un ecúmene cultural construida a partir de 2 imperios, el español y el portugués, cuya religión oficial y mayoritaria siempre fue la católica. Pero aún así, nuestra propuesta, desde el materialismo político, es la conjunción entre 2 términos. Por un lado, iberofonía y por otro lado, socialismo. Un socialismo que propugnamos debe ser materialista y político, y que para su construcción requiere delimitar una plataforma geopolítica civilizatoria culturalmente coherente, desde la que poder impactar a escala universal, con un proyecto económico y políticamente definido que organice o que tenga el poder de organizar a centenares de millones de hombres en los 5 continentes. Por eso el materialismo político, pensado como un marxismo del siglo XXI iberófono, se plantea crear las bases y los fundamentos teóricos prácticos para erguirse como una herramienta de combate por la reconstrucción de una civilización no reconocida como tal, balcanizada, reducida a mera comparsa de la historia y sometida a diversas formas de subordinación contra las que hay que organizarse y hay que vencer. Y esa construcción de la iberofonía, tomando el socialismo materialista como vía para la misma, deberá realizarse desde la modernidad capitalista hoy existente. Es decir, como materialistas, nosotros siempre vamos de lo concreto hacia lo abstracto, de lo realmente existente hacia la posibilidad de transformación. Y esta realidad existente es esta modernidad que es la capitalista. Por lo tanto, no es que seamos anticapitalistas, pero sí pretendemos negar el capitalismo para su superación, para superar el capitalismo. Esa superación, obviamente, va a estar dada por una conservación cierta de ciertos elementos del capitalismo, como es el avance científico-técnico del mismo, y la universalidad de derechos que generó la construcción de las naciones políticas. Eso es lo que se conserva. Pero a partir de ahí deberemos romper con la cuestión, con la idea nuclear
ontológica del capitalismo, que es la ley del valor y la mercancía como elemento central, para superar precisamente esa relación social. Bien, desde el materialismo político también adherimos a los postulados de la escuela CIPCOM o cibercomunista, cuyos referentes son Paul Cockshott y Allen Cottrell, como así también Maxi Nieto, entre otros. Y adherimos a esto contextualizando todo esto, estas ideas, ¿no?, de la escuela CIPCOM en un proyecto geopolítico y social definidos, que es nuestro proyecto iberófono y socialista, que a nuestro juicio es lo que le falta a la escuela CIPCOM para territorializar y localizar históricamente sus postulados. Entendemos que los aportes teóricos prácticos de la escuela CIPCOM son una alternativa radical a la economía de mercado basada en la posibilidad real y actualmente ya existente de la gestión eficiente de la información económica en tiempo real y en las nuevas tecnologías digitales para una planificación consciente de la economía en su conjunto por parte de la clase trabajadora que esté organizada, dando cuenta, obviamente, de las propias necesidades de la clase trabajadora, compatibilizando producción con demanda real. Al modelo de producción capitalista, movido y basado en la extracción de plusvalor, que se reproduce en el tiempo de manera turbulenta e ineficiente, derivando necesariamente a crisis de sobreproducción y anarquía económica, el cibercomunismo ofrece como alternativa una economía planificada, consciente y democrática. En ese sentido, y siguiendo a Paul Cockshott, el socialismo que propugna la escuela de CIPCOM y a la que nosotros adherimos, tendría tres etapas. Una etapa cero de nacionalización más socialización de los medios de producción, más cooperativas libres. Una etapa 1 que dé paso del capitalismo de accionistas al capitalismo de Estado, con empresas propiedad de los trabajadores, estatales, pero propiedad también de los trabajadores en conjunción. Una etapa 2 de tránsito hacia una economía plenamente planificada en sentido pluralista, con una planificación informática, tanto indicativa como directa, y se contemplaría incluso una etapa 3 que podría instaurar un sistema de pagos por bonos de trabajo, la abolición del dinero físico y, por ejemplo, la instauración de un sistema público de pensiones prorrateadas pagadas poco a poco durante todos los meses del año. Este modelo bocetado de socialismo, que hicimos someramente acá, podría a su vez elevar la productividad del trabajo, manteniendo el papel progresivo de las relaciones económicas, típicamente capitalistas, pero sin la riqueza desigual que éstas generan. La propuesta CIPCOM permitirá que los cálculos necesarios para la planificación pluralista de la economía socialista fuesen lo suficientemente rápidas como para estar al tanto en tiempo real y en puntos geográficos muy distantes entre sí, de los cambios en la demanda de los consumidores y del desarrollo tecnocientífico de la producción. Es decir, con el bagaje tecnológico que ya poseemos, ni hablar con las posibilidades que abren las computadoras cuánticas, podríamos tener la información real en tiempo real de los términos económicos que se van sucediendo en la misma sociedad, es decir, tanto de oferta-demanda, de precios, de distintos consumidores, los cambios en el consumo, etc. Todo esto, con el bagaje tecnológico que ya contamos, se puede hacer. Por tanto, las consideraciones de Mises y Hayek de que la economía socialista no sería dinámica porque no dispondría de la información completa y actualizada sobre las posibilidades de producción debido a los límites de las comunicaciones
y las capacidades de almacenamiento de datos. Con esto que decimos, queda totalmente obsoleta debido a que el desarrollo de las fuerzas productivas a escala computacional informática, es este mismo desarrollo tecnológico daría por tierra este debate, digamos, o estas observaciones que hicieron Mises y Hayek en su momento al socialismo. Bien, ha sido un poco largo, pero tal vez valió la pena, ¿no? Hemos intentado resumir los pilares del materialismo político, los dos pilares principales, más las ideas, y hemos tratado también de hacer una cronología del término materialismo y de cuándo surge el término materialismo político, para dar un poco una visión panorámica de lo que estamos conformando y de lo que estamos construyendo. Vamos a dejar acá por hoy y espero que lo hayan aprovechado y hayan podido quedar en claras ciertas ideas. Y nada, que si les gustó el video, le den pulgar para arriba, suscríbanse al canal, compartan este video con allegados, parientes, amigos, comenten qué les parece, siempre viene bien para sumar para el algoritmo. Y bueno, espero que lo hayan, nuevamente les digo, lo hayan aprovechado. Por mi parte, nada más que decirles. Nos vemos el domingo que viene y que sigan bien. Gracias por estar.